Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar, uno de los principales doctores de la ley, hombre de edad ya avanzada y de muy noble aspecto, dijo que lo enviaran enseguida a la mansión de los muertos. Porque, decía él, no es digno de nuestra edad fingir, ya que muchos jóvenes considerarán que el nonagenario Eleazar se ha cambiado a costumbres extrañas, y por mi culpa caerán en el error, porque habría fingido para obtener un poco más de vida, ganándome así una vejez manchada y vergonzosa. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel cammino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo un personaggio biblico, un anziano, En el di nome camino Eleazaro. de catequesis sobre la vejez, hoy encontramos un personaje bíblico de nombre Eleazar, un anciano La sua figura ci consegna que una vivió en los testimonianza tiempos de dello la speciale persecución rapporto che de esiste Antíoco fra la Epífanes. fedeltà della vecchiaia Su figura, e una l'onore bella della figura, nos fede. entrega un testimonio de la relación especial que existe entre la fidelidad de la vejez y el honor de la fe. Quisiera hablar precisamente del honor de la fe, no solo de la coherencia, del anuncio, de la resistencia de la fe. El honor de la fe se encuentra periódicamente bajo la presión también violenta de la cultura de los dominadores, que trata de envilecerla tratándola como un hallazgo arqueológico, vieja superstición, terquedad anacrónica. Ne abbiamo ascoltato un piccolo brano, ma è bello leggerlo tutto, ¿no? La historia bíblica, hemos escuchado un pequeño pasaje, sería bueno leerlo todo, narra el episodio de los judíos obligados por un decreto del rey a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Cuando es el turno de Eleazar, que era un anciano muy estimado por todos, los oficiales del rey le aconsejan que haga una simulación, es decir, que finja comer la carne sin hacerlo realmente. Hipocresía. Hipocresía religiosa, y hay tanta. Hipocresía clerical. Es algo así como hacer un poco de hipocresía, eso no le hará daño a nadie. Así Eleazar se habría salvado, y decían aquellos, en nombre de la amistad habría aceptado su gesto de compasión y de afecto. Después de todo, insistían, se trataba de un gesto mínimo, insignificante. Poca cosa, Poca cosa, ¿no? La pacata e ferma risposta di Eleazaro Pero la respuesta tranquila y firme de Eleazar se basa en un argumento que nos llama la atención. El punto central es este: deshonrar la fe, la vejez para ganar unos cuantos días no es comparable con la herencia que ésta debe dejar a los jóvenes durante enteras generaciones futuras. Un vecchio che è vissuto nella coerenza della propria fede per un'intera vita. Un anciano que ha vivido en la coherencia de la propia fe durante toda la vida y ahora se adapta a fingir el repudio, condena a la nueva generación a pensar que toda la fe haya sido una ficción, una cubierta exterior que se puede abandonar pensando que se puede conservar en la propia intimidad. Y no es así, dice Eleazar. Tal comportamiento no honra la fe, ni tampoco a Dios. Y el efecto de esta banalización exterior será devastador para la interioridad de los jóvenes. Lo interesante de Eleazar es que piensa en los jóvenes, piensa en su cultura, en los jóvenes.
Proprio la vecchiaia appare qui il luogo decisivo, il luogo insostituibile. Es precisamente la vejez la que aparece aquí como el lugar decisivo, insustituible de este testimonio. Un anciano que a causa de su vulnerabilidad aceptara considerar irrelevante la práctica de la fe haría creer a los jóvenes que la fe no tiene ninguna relación real con la vida. Esta les aparecería a ellos desde su inicio como un conjunto de comportamientos que, si es necesario, pueden ser simulados o disimulados porque ninguno de ellos es tan importante para la vida. L'antica gnosi eterodossa, che è stata un'insidia molto potente e molto La antigua gnosis heterodoxa, que fue una insidia muy poderosa y muy seductora para el cristianismo de los primeros siglos, teorizaba precisamente esto, que la fe es una espiritualidad, no una práctica, una fuerza de la mente, no una forma de vida. La fidelidad y el honor de la fe, según esta herejía, no tiene nada que ver con los comportamientos de la vida, las instituciones de la comunidad, los símbolos del cuerpo, no tiene nada que ver. La seducción de esta perspectiva es fuerte porque interpreta a su manera una verdad indiscutible, que la fe nunca se puede reducir a un conjunto de normas alimenticias o de prácticas sociales. La fe es otra cosa. El problema es que la radicalización gnóstica de esta verdad anula el realismo de la fe cristiana. La fe es verdadera, es sentir el credo. En cambio, esta propuesta gnóstica finge. Lo importante es que tú lo tengas en tu mente, en tu pensamiento, en tu espíritu, y no en la realidad. Es vuota anche la sua testimonianza, es vuota, ¿no? La testimonianza de questa gente. Y vacía también el testimonio de los gnósticos, su testimonio que muestra los signos concretos de Dios en la vida de la comunidad y resiste a las perversiones de la mente a través de los gestos del cuerpo. La tentación gnóstica siempre permanece actual y es una tentación. En muchas tendencias de nuestra sociedad y de nuestra cultura, la práctica de la fe sufre una representación negativa, a veces en forma de ironía cultural, a veces con una marginación oculta. La práctica de la fe para estos gnósticos es considerada como una exterioridad inútil o incluso nociva, como un residuo anticuado, como una superstición enmascarada. En resumen, una cosa para ancianos. La presión que esta crítica indiscriminada ejerce en los jóvenes generaciones es fuerte. Cierto, sabemos que la práctica de la fe se puede convertir en una exterioridad sin alma, y esto puede ser, pero en sí misma no lo es en absoluto. Quizás nos corresponda precisamente a nosotros, los ancianos, y aquí presentes hay algunos, devolver a la fe su honor, hacerla coherente, que es el testimonio de Eleazar, la coherencia de la fe. La práctica de la fe no es el símbolo de nuestra debilidad, sino más bien el signo de su fuerza. Ya no somos niños o muchachos, no bromeamos cuando nos pusimos en el camino del Señor. La fe merece respeto y honor, nos ha cambiado la vida, nos ha purificado la mente, nos ha enseñado la adoración de Dios y el amor del
prójimo. Es una bendición para todos. No cambiaremos la fe por unos cuantos días tranquilos. Seremos coherentes hasta el final. Demostraremos con mucha humildad y firmeza precisamente en nuestra vejez que creer no es algo de ancianos, no. Es una cuestión de vida y el Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas, con gusto nos ayudará. Queridos hermanos y hermanas, ancianos en particular, por favor, miremos a los jóvenes. Ellos nos miran. No olvidemos esto. Los jóvenes nos miran, los jóvenes y los niños nos miran. Y nuestra coherencia puede abrir un camino de vida muy bello para ellos. En cambio, si mostramos hipocresía, le puede hacer tanto daño. Que Dios bendiga a todos los ancianos. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la vejez y hoy nos acompaña la figura de Eleazar. Nos dice la Biblia que a este noble anciano se le propuso ganar unos días más de vida si traicionaba los preceptos de Dios, pero él rechazó esa posibilidad con firmeza y con valentía. Eleazar decidió morir antes que renegar de la fe, dando así un ejemplo de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su testimonio nos deja una gran herencia, ser coherentes con la propia fe, es decir, obrar siempre de acuerdo a lo que creemos hasta el final de nuestros días. La tentación de separar la fe y la vida podemos encontrarla también hoy, de diferentes maneras, incluso con maneras que parecen mejores espiritualmente. Por ejemplo, vemos que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de viejos, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Frente a esto estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay allí mexicanos, chilenos, argentinos, muchos de lengua española, españoles, colombianos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser testigos fieles y valientes de Cristo y sobre todo a ser coherentes cuando las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Voluntas tua, sicut in cielo
omnium vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, nunc et sue saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.